no lo pude compartir en el Facebook. ¿Por qué no? Yo me lo comparto. Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes de jueves. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pero muy bien, hoy tenemos un nuevo acompañante para hablar de un tema muy actual y que nos desafía mucho como iglesia, un tema para estar bien actualizados y sobre todo para poder estar al tanto de lo que estamos viviendo como sociedad y de lo que nos toca vivir, ¿no? Que vamos a hablar de la Biblia, las mujeres y el feminismo. Y bueno, ¿por qué se nos ocurrió hablar de este tema? Primero porque hace muy poquitos días festejamos o celebramos o recordamos el Día Internacional de la Mujer. Uh-huh. Y bueno, un saludo para todas las mujeres por este día que pasamos del Día Internacional de la Mujer. Pero a raíz de eso surgieron muchas voces, ¿no? Que ya vienen surgiendo hace muchísimos años, pero cada vez está sonando más fuerte, que es la voz del, no feminismo, se lo llama feminismo, ¿no? Pero es una voz muy, digamos, que está sonando muy fuerte, pero realmente no dice lo que tiene que decir. Entonces dijimos, ¿por qué no hablar de este tema? ¿Por qué no encararlo? Y como desde el feminismo se ataca mucho a la Biblia y se ataca mucho a Dios, entonces dijimos, ¿por qué no lo vemos? ¿Por qué no lo tratamos? ¿Y por qué no le damos un espacio a la gente para que pregunte? Excelente. Para ver qué piensa y de paso compartimos también lo que nosotros pensamos. ¿Qué les parece? Buenísimo. Excelente idea, me gusta. Y bueno, y aprovechamos, además de que lo tenemos a Ezequiel, que le gusta mucho estudiar de estas cosas, le interesan estos debates, le gusta esto. Entonces, bueno, yo aprovecho y dije, bueno, ya que está Ezequiel con nosotros, vamos a invitarlos al programa y que Ezequiel también pueda participar con nosotros y pueda darnos su opinión. Y me interesa mucho que él como varón le gusten estos temas, que esté interesado no solamente en el tema del feminismo, sino que le interesa mucho todo lo que tenga que ver con la defensa de la verdad, la defensa del evangelio y la defensa de la verdad. Entonces, por eso es que me gustó que él quiera venir a participar en un programa donde hablemos de las mujeres. ¿Qué decís, Ezequiel? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Para mí es un honor poder estar acá hoy con ustedes compartiendo este tema que, como decía Fernanda, es tan interesante. Y a mí personalmente me comenzó a interesar todo esto de estos movimientos que están en auge hoy en día. No solamente aquí en Estados Unidos y en Argentina, donde somos nosotros, sino en todo el mundo prácticamente. Y principalmente en Latinoamérica, que creo que es el caso sobre todo que vamos a ver hoy. Me comenzó a interesar particularmente este auge de estos movimientos políticos hace unos años, cuando recuerdo que yo lancé un tuiteé algo, simplemente fue una frase muy sencilla, en la cual decía, el día que yo tenga hijos, yo les voy a explicar a mis hijos que una persona, un hombre, por más que decida cambiar su sexo, sigue siendo un hombre. Wow. Y es como que simplemente hice eso porque, bueno, básicamente, si por ahí ven Twitter, se darán cuenta que la onda de Twitter se trata mucho sobre esto, ¿no? Sobre esto de compartir el pensamiento y qué es lo que cree cada uno. Y fue sorprendente cómo a raíz de ese tweet recibí muchísimos ataques de muchas personas que conocía que me dijeron, mis hijos no se van a reunir con los tuyos, yo no te quiero cerca de mis hijos por pensar así, sos un retrógrada, no puede ser que siglo XXI alguien siga pensando así. Y muchas personas, después de eso, directamente como que se cortó todo, digamos. Entonces me di cuenta que es algo muy fuerte, que se mueve a un nivel muy fuerte en el corazón de las personas en este tiempo. Entonces creo que es muy interesante esto de estar sabiendo por lo menos un poco de qué es lo que está pasando sobre todo esto. Qué tremendo, ¿no? Qué bárbaro el testimonio y qué tremendo cómo personas conocidas tuyas y cercanas te dicen eso, ¿no? Qué bárbaro. Yo quiero invitar a que todos aquellos que tengan preguntas puedan estar mandándonos en el chat, por privado, por YouTube,
así podemos, si está a nuestro alcance, como siempre decimos, poder responderles. Buenísimo. Sí, Jazmín va a estar ahí atenta exactamente a las preguntas que puedan ir presentándose en el camino. Muy bien. Yo quería primeramente, antes de entrar en el tema de qué es el feminismo y todo eso que lo vamos a ir viendo, quería presentarles lo que piensa la Biblia de las mujeres. Porque siempre se presenta como el hecho de decir la Biblia es machista. Me han dicho muchas veces esto, Dios es machista, la Biblia es machista. Y yo les digo, primeramente les quiero dejar claro algo, ¿no? Si dicen que la Biblia es machista, es porque no han entendido la Biblia. Directamente se los digo. No han sabido leer la Biblia como corresponde para llegar a una conclusión tan rápida de poder decir eso, ¿no? Y vamos a decir por qué. Déjenme tomar un mate. Pausa necesaria. Totalmente necesaria. Hay que entender la época y el contexto donde la Biblia se escribió. La palabra de Dios siempre se encargó de mostrar el lugar preponderante que la mujer tenía dentro de la palabra. Y esto es muy importante de tener en cuenta cuando nos acercamos al texto bíblico y cuando nos acercamos a querer buscar defensas del feminismo en el mal sentido de la palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que entender esto. La Biblia se empezó a escribir, digamos, los relatos son de la historia de un pueblo desde hace 4.000 años atrás. Entonces tenemos que entender, leer en el contexto histórico, geográfico de ese pueblo hace 4.000 años atrás. Claro. ¿Sí? Y hay que ver que en ese contexto, que podríamos decir patriarcal, que es una palabra que hoy todo el mundo la está usando en este tema del feminismo y progresismo, ¿no? Así es. Se usa mucho esta palabra. En un sistema patriarcal como era el de los personajes bíblicos, ¿sí? Se olvida mencionar algo, que también habían matriarcas. ¿Sí? Porque siempre se habla de los patriarcas, pero no se habla de las matriarcas. Así es. Entonces, cuando yo no menciono a las matriarcas y solamente menciono a los patriarcas, ya adrede estoy dejando de mencionar una parte importante. Entonces, si yo saco una parte, me estoy quedando solamente con la mitad de la historia. Así es. Entonces, siempre se dice, la Biblia es patriarcal. Sí, es patriarcal, pero también es matriarcal. O sea, ¿quieren igualdad o no quieren igualdad? Hay patriarcas, pero también hay matriarcas. O sea, existimos los dos. Exactamente. Existimos las dos partes. Y la Biblia nos muestra esas dos partes. Y no dice, hay solamente patriarcas. Hay patriarcas y matriarcas, ¿sí? Entonces hay que dejar claro eso, porque la Biblia nunca niega la presencia de las matriarcas ni la importancia de las matriarcas. Podríamos decir, Fernanda, que esa forma de leer la Biblia es, o sea, el hecho de omitir o tal vez ignorar la presencia de estas matriarcas que decís, por un lado no es objetiva y además es poco justa. Es injusta porque está dejando de lado, como vos decís, la mitad del texto, está sacando solamente una porción del texto, la está sacando de su contexto y de eso está formando un pretexto. Totalmente. Solamente para formar un punto de vista, una cosmovisión. Totalmente. Yo creo que todo empieza por una ignorancia, ¿no? O sea, quiero creer de que empiezan por no conocer el texto y criticar un texto al que no lo conocen. ¿Sí? Entonces, empiezan por no conocer el texto y hablar acerca de un texto que no conocen. Entonces llegan a decir barbaridades. ¿No es cierto? Entonces es así. Pero vamos a donde estábamos hablando. Y a mí me gustaría que tomemos una historia para que podamos, digamos, ir a la palabra, ir a la Biblia y con algo concreto, ¿no es cierto? Para que no quede así en el aire, ¿no? Sí. Y me gustaría que miremos la historia de
el patriarca Isaac y su esposa, la matriarca Rebeca. ¿Sí? Porque ya que estamos, nunca los llamamos así, ¿no? Pero ya que se habla de patriarcado, vamos a decirle el patriarca y la matriarca, ¿no? Entremos en ese juego, pero de forma completa, no vamos a llamarlo todo. Como ya quieren decir, vamos a decirle completo, ¿no? Pero el punto es este. Veamos la historia de ellos. 2000 años atrás, porque tenemos que entrar en la historia completa. 2000 años atrás, en Medio Oriente. Perdón, estoy escuchando un zumbido, un sonido acá, entonces me marea un poquito nada más. Sí, totalmente. Estamos hace 2000 años atrás en Medio Oriente, donde la mujer realmente no tenía ni voz ni voto, literalmente. La mujer era comprada y vendida como una cosa. ¿Sí? En ese contexto sucede algo. Esta pareja, la de Isaac y Rebeca, tienen una parejita de mellizos, que son Esaú y Jacob. Esaú era el mayor de los dos hijos. Esaú era el favorito de Isaac. Y Jacob era el favorito de Rebeca. ¿Por qué les digo todo esto? Ya van a entender ahora, ¿sí? Llega el final de la vida de Isaac, está llegando ya, él se da cuenta que está por morir, y él tiene que hacer una bendición para dejar la herencia al que iba a continuar con la familia. Él tenía que pasar el legado, ¿sí? Él le tenía que dejar la familia, la herencia y todo lo que venía al hijo mayor, ¿sí? Entonces él manda a llamar a Esaú, que era su favorito y además era el mayor. Era el que tenía que recibir la bendición y era el que tenía que recibir todo. Pero he aquí que el favorito de la madre era Jacob. Entonces, ¿qué hace Rebeca? Rebeca, esto estoy contando para aquellos que no conocen la historia. Está bien. Buenísimo. Sí, para refrescar la historia, para una vez leyeron tal vez. capaz y hace un montón. Exactamente. Entonces Rebeca le dice a Jacob, anda, vestite como tu hermano, mata un cordero, una oveja, ponete, porque dice que Esaú era muy peludo y que Jacob no. Entonces le dice, anda, mata, ponete eso, porque tu papá ya está ciego, no te va a ver, pero que cuando tu papá te toque, piense que es tu hermano. Bueno, Jacob va, hace todo este acting. Un paréntesis. Sí. Yo nunca pude creer qué tan peludo es Qué peludo, ¿no? Para tener que compararse con un animalito, el pelito del Total. animal, es muy impresionante. Totalmente. Un nivel importante ¿Cómo habrá de pelo. sido? Totalmente. Yo también siempre me lo planteé. Debo confesarlo que también yo dije, Creo que varios habrán pensado, así que lo libero así. Yo dije, tanto era, es cierto, ¿no? Pero bueno, digamos que la madre conocería al hijo y entonces dice, bueno, perdón ahí a mis operadores, hay algo que me está retumbando. Los vecinos. Ok, entiendo, perfecto. Disculpen Estamos ahí con a ensayo nuestros de música de los vecinos, aparentemente. a nuestros oyentes, pero hay algo que está retumbando a que no sabía que era. Ok. Muy bien. Bueno, continuamos, vamos a tratar de concentrarnos y hagamos lo que podamos. Y continuamos. Bueno, entonces, ¿qué hace Rebeca? Rebeca decide, vamos a ponerlo en estos términos, engañar a su esposo en el sentido de decirle, mira, me pongo de acuerdo con Jacob. Jacob, sos vos el que tenés que recibir la bendición, sos vos el que tenés que recibir la herencia, porque sos vos el que tenés que continuar con esto. La bendición tiene que estar sobre tu vida porque lo que Dios quiere hacer de acá para adelante es con vos y no con Esaú. Entonces dice que Jacob se pone este pelo de oveja, se pone todo esto, le hace una comida para el padre, le trae, y cuando llega el momento de la bendición, dice que Isaac le dice, es la voz de Jacob
pero es el olor de Esaú. Porque, claro, era porque como Esaú era cazador y mataba y todo eso, entonces, por eso que la mamá también le dice, anda, matá, ponete esto para que tu papá vea que sos peludo y que traes el olor del campo de tu hermano. Entonces dice, es el olor de mi hijo Esaú, pero es la voz de Jacob. Sí. Y es como que uno dice, ¿no? Dentro del pueblo de Israel queda como esta cuestioncita, ¿no? De decir, ¿será que Jacob no se dio, será que Isaac no se dio cuenta? ¿No es cierto? Pero lo que dicen los sabios es, no, dice, Isaac se dio cuenta de que la mujer le estaba diciendo, tenés que hacer esto y no lo otro. Es como nosotros diríamos, Isaac, deja de dar vueltas. Tenés que hacer esto y no lo otro. El mexicano diría, órale, ya chico, deja de darle vuelta y haz esto, ¿sí? Ándale. Ándale, ahí capaz, ándale. Ándale. Es como que Rebeca le hubiera dicho eso a Isaac. Para allá, no le busque más las vueltas. Vos sabés que al que hay que bendecir es a este. Y es como que Isaac baja la cabeza y decide hacerle caso a Rebeca y decide darle la bendición a Jacob, al que después va a venir a traer toda una nación sobre sus lomos. Porque después es Jacob al que el Señor le cambia el nombre, es Israel, y va a ser el padre de la nación de Israel, nada menos. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se dice? En realidad fue una mujer la que decidió el destino de una nación. Wow. Porque si hubiera sido Excelente. por el discernimiento de Isaac, todo el pueblo que Dios quería elegir para que venga su hijo, hubieran sido los descendientes de Esaú. Y que fueron una raza caída y apartada los que después descendieron de Esaú. Por eso fue que Rebeca tuvo la capacidad de ver, la capacidad de darse cuenta por dónde venía la onda de Dios y decir, esto va por acá y tengo que hacer lo que tengo que hacer, pero yo tengo que seguir por donde Dios me muestra. ¿Y saben qué es lo más lindo de todo esto? Lo más bueno de todo esto, mis queridos, es que Dios respalda lo que hizo Rebeca. ¿Usted me está entendiendo? Claro, sí. Exactamente. 2000 años atrás, 2000 años atrás, cuando la mujer no tenía ni voz ni voto, cuando la mujer no valía nada literalmente, era comprada y vendida, la decisión de una mujer cambió el destino de una nación. Y el esposo se dio cuenta y decidió hacerse el tonto, por decir de una manera, con todo respeto hacia Isaac, porque se dio cuenta que su esposa tenía razón. Y Dios decidió respaldar la decisión de Rebeca. Y Dios apoyó la decisión de Rebeca. ¿Ustedes me están entendiendo? Sí, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque jamás, cuando leemos esta historia, nos ponemos a pensar en eso. Siempre estamos con el tema de, qué injusto, le engañó al padre, la madre, ¿qué pasó? Siempre estamos como en otro punto completamente diferente. Y qué buena interpretación y perspectiva, ¿no? Una nueva perspectiva que se nos abre. Acá mientras, quiero compartirles lo que nos están diciendo. Saludos, bendiciones acá de Rodolfo y Katy, de saludos. Vero, bendiciones bueno. a la familia. De Action Push Solutions, creo que es la empresa de Leo. La empresa de Leo. Sí. Saludos, amigos queridos. Y hay alguien, no sé, en ruso parece que escribieron. El último comentario. Un saludo, un beso. Que está escribiendo cualquier cosa ahí. Y bueno, que como ahí está Mirka Casella. Hola Mirka, qué lindo. Qué lindo que estén conectados. Qué bueno que estén ahí, los saludamos, manden sus preguntas a aquellos que tengan, es bueno que estén ahí escuchando, qué lindo. Así es. Y bueno, si alguno está ahí en ruso escuchando, Bendiciones. En la medida que entiendan. Jarayó, digo.
Es lo único, 2 palabras. ¿Qué quiere decir? Harashua quiere decir ok. Está buena esa. Está buena. Muy bien. Así que bueno, si quieren escribir, y nos comentan también si están escuchando la banda en vivo que tenemos. Eso está bueno, se escucha. ¿Se escucha o no? Nosotros Estamos acá entrando en la onda de esta música. Nosotros estamos en ahí cualquier momento. vibrando de cómo vibra el edificio, pero no es acá. Si se llega a ver que hacemos así con la cabeza, estamos en el ritmo de lo que Sí, nos están estamos tocando dejando acá. llevar. Entonces, bueno, volvemos a nuestro tema. Solo una... Sí. Como para añadir nada más Sí, antes sí. de que sigas y reforzar lo que estaba diciendo Jas recién con respecto a esto que estaba diciendo. Qué tremendo, porque realmente no es nada más que ella decidió cuál tenía que ser el rumbo, sino que además fue un acierto 100%. Absolutamente. O sea, y eso nosotros lo reconocemos desde el cristianismo y desde todo lo que nosotros creemos. Decimos, wow, está alineado 100% a lo que esta mujer pudo ver en ese momento. Qué Buenísimo. bueno. Me alegro mucho que estén de acuerdo, ¿no? Porque, No, sí, claro. porque pueden no estar de acuerdo y hacer un comentario o decir no me parece. Pero lo que quiero mostrar es esto. Que cuando nosotros decimos Dios es machista o la Biblia es machista, es porque no sabemos leer el texto. Exacto. Lo miramos ya esto 4.000 años después, porque esto es 2.000 años antes de Cristo y nosotros ya estamos 2.000 años después de Cristo. Wow. Si hacemos los números, son 4.000 años de historia que han pasado. Imagínense todo lo que la humanidad ha ido evolucionando en estos 4.000 años. Pero 4.000 años atrás, el Señor decidió apoyar la decisión de una mujer y cambiar el destino de una nación por la decisión de una mujer. Tremendo. Eso es Excelente. un Un ejemplo, ¿no? es un ejemplo entre montones de ejemplos que hay de cómo la Biblia se encargó siempre de mostrar el nivel elevadísimo que le daba a la mujer. Hay un libro que creo que se llama... No voy a decir porque la verdad que no quiero decir porque quiere que después busquen cualquier cosa, pero se los puedo compartir después, que parece que está muy recomendado y es un libro que habla del valor de la mujer y todas las apariciones de la mujer en la Biblia y el valor que el Señor les da, ¿no? En la palabra. Y se veía como ya desde Eva hasta el final y me parecía muy, muy interesante y justamente lo estaban compartiendo en esta semana para combatir un poco esta falsa idea que tenemos de que toda la cultura de la iglesia es... Bueno, aunque la cultura de la iglesia puede ser machista, pero no quiere decir que Dios y la palabra sean machistas. Exactamente. Pero ¿y el nombre del libro? Es que no quiero decir porque no estoy segura. Ah, ok. Pero puedo buscarlo y se los digo. Ok, bueno, acá nos dicen que sí se escuchan. Bueno, entonces... Y Jerlyn dice que Sí. le gustó el mexicano de la pastora. ¿Le gustó? Bueno, órale. Aprobado. Tenemos aprobación, ¿eh? Tenemos aprobación. Buenísimo. Ok, bueno, ¿les parece si hacemos una pausita musical y después ya vamos a entrar a escucharlo a Ezequiel con el tema del feminismo? ¿Qué es el feminismo? Las diferentes olas del feminismo y vamos a entrar directamente en este tema súper apasionante que nos toca vivir hoy como generación. Exactamente. Excelente. Señor, en esta mañana, Señor, venimos a adorarte a ti, Jesús. Y Dios de la creación, venimos ante ti en adoración con nuestro corazón. Proclamamos hoy tu gran nombre. Oh Señor, proclamamos hoy tu gran nombre, Señor. Oh Señor. Dios de la creación, venimos ante ti en adoración
imposible, a ti te creemos con todo nuestro ser. Dios de lo infinito, Dios de lo imposible, a ti te creemos con todo nuestro ser. Muy bien, acá volvimos, estamos nuevamente entonces con el programa de hoy, la Biblia, las mujeres y el feminismo, y por si alguno recién se engancha en el programa, estábamos hablando de cómo hay que saber leer la Biblia para entender de que el Señor nos trata, no puedo decir que nos trata por igual, porque somos diferentes, hombres y mujeres somos diferentes. Pero de ninguna manera Dios es machista ni la Biblia es machista, ¿sí? El Señor da el lugar a cada uno que le corresponde y no hace diferencia entre unos y otros. Y cuando tuvo que dar la razón a uno o cuando le tuvo que dar el lugar a una mujer, le dio el lugar perfectamente a la mujer. Dios no tiene problema ni con el hombre ni con la mujer. O sea, ese es un problema nuestro. Ahí vimos entonces el caso de Rebeca, cómo tomó una decisión sumamente importante que fue decidir el destino de la nación y cómo Dios le apoyó, contrario a la opinión que tenía el esposo y que se iba a equivocar, como diríamos nosotros en argentino, iba a meter la pata grande. Y sin embargo, Dios dejó que Rebeca tome la decisión y evitó realmente un drama, porque iba a ser un drama nacional tener que sacar de poner que la nación dependa de Esaú y no de Jacob, ¿no es cierto? El destino iba a ser totalmente diferente. Y de ahí que cuando el pueblo de Israel tiene que bendecir cada Shabbat a sus hijos, bendice a los varones, le dice que seas como Efraín y como Manasés, porque le está bendiciendo en prosperidad. Pero cuando bendicen a las hijas, las bendicen como las matriarcas. Le dice que seas como Sara, como Ribca, como Rachel y Lea, porque son generadoras de naciones. Wow. O sea, si nos damos cuenta, la diferencia en la bendición solamente. Porque podríamos decir, la bendición que le da a los varones es que puedan prosperar, y a las nenas, que sean generadoras de naciones. O sea, yo no sé dónde encuentran totalmente un Dios machista en la Biblia, ¿no es cierto? Tremendo. Así que yo de ninguna manera, nunca me conflictué con eso, porque nunca pude ver a un Dios que me discrimine. Yo nunca pude ver a un Dios que me diga, no puedes hacer esto o aquello porque eres mujer. No lo encontré.
Al contrario, siempre me sentí en una enorme libertad con el Dios de la palabra. Así es. Y ahora sí quiero hacerle unas preguntas a Ezequiel, unas preguntas en este sentido. Me he encontrado con manifestaciones últimamente, en estos últimos años, de chicas, mujeres jóvenes, una que otra adulta, pero no he visto tantas, pero sí muchas jóvenes manifestándose en las calles con mucha violencia y diciendo que nos representaban a todas, diciendo que iban por la igualdad, que querían los derechos, que querían los mismos derechos, y bueno, un montón de cosas, ¿no? A raíz de ahí hay programas enteros donde se discuten el feminismo, el progresismo. ¿Nos podés explicar un poquito qué es esto que está pasando? ¿Qué es esto, sobre todo en Latinoamérica, estas marchas que hubieron ahora por el 8 de marzo, pero que vienen y ante cualquier cosa salen, ¿no es cierto? Claro. Sí. Estas manifestaciones. Un paréntesis antes. Sí. Es que justamente estas manifestaciones, que son le llaman las marchas del 8M, por el 8 de marzo, Sí. Ajá. van, hacen todo un recorrido largo, pero son manifestaciones masivas. Básicamente se juntan en todas las ciudades grandes, en las capitales, y en todas las ciudades también, pero en las capitales donde más fuerte se ve porque van al Congreso. Yo lo que más vi fue de Argentina y de México, porque son fuertísimas esas marchas. Y lo que hacen encima es que empiezan a agredir toda propiedad pública y privada que se les cruce por el camino. Totalmente. Y estábamos viendo cómo hacen desastres, pero desastres, aberraciones, en iglesias católicas, iglesias evangélicas, no les importa nada. Ante cualquier autoridad, ante cualquier postura de autoridad de cualquiera que se les pueda oponer, van y rompen todo, ensucian todo. Es un caos lo que pasa. Y todas las mujeres, a las que no pueden ir o a las que no están apoyando fervientemente en las redes, pero de una manera que es impresionante cómo están todas de acuerdo. Es muy triste. Así, yo también vi en Chile. Sí, me imagino que debe ser en todas las ciudades de Latinoamérica, está muy afectado en ese sentido. Ajá. Excelente, buenísimo. Sí, claro que sí. Y antes me gustaría preguntarle a la gente, por ahí a los que están escuchando, que comenten, o tal vez si están viendo este video después de ahora, digamos, no lo están viendo en vivo, que comenten ahí en los comentarios, que pongan de qué forma se vive en su país este tipo de manifestaciones, si es que se vive, ¿no? Buenísimo. Nosotros en Argentina, por lo que hemos vivido estos años y por lo que vemos ahora, vemos estas manifestaciones que se dan, como decía Hash, en masa, son masivas y también son muy violentas. Entonces esto es muy fuerte, esto que dijiste último, destruyen propiedad tanto pública como privada. Esto, bueno, ¿de qué forma lo vive cada uno en su país, ¿no? Y hasta qué punto están tal vez informados de lo que está pasando. Ahora, antes de ir específicamente al feminismo, hay algo que me gustaría añadir por ahí a lo que estabas diciendo, que qué interesante esto, comenzaste después del corte hablando de la igualdad, ¿no? Y diciendo el hecho de que, bueno, en realidad los hombres y las mujeres no somos iguales. Y ese es un punto importantísimo y además muy interesante, porque nosotros como personas en distintos ámbitos de nuestra vida siempre estamos buscando en cierta forma igualdad. Ahora, hay igualdades que son buenas y que son naturales y que sí tendríamos que buscar, y hay otras que no. Una igualdad que es muy buena, por ejemplo, es la igualdad ante la ley. Todas las personas, seamos hombres, seamos mujeres, necesitamos y deberíamos ser vistos con los mismos ojos ante la ley. Exactamente. Esa es una igualdad excelente porque todos somos Buenísimo. personas, más allá de nuestro género, ¿no? Y más allá, y acá podemos entrar todo tipo de personas. Aún al peor de los criminales siempre se lo tiene que juzgar ante la ley de la misma forma que se lo juzgaría a cualquiera. Ese es como un Totalmente. derecho que tenemos. Así es. Dios también nos ve de la misma forma a la hora de juzgar, de decir, bueno, esto es malo, de qué forma se está moviendo esta persona. Él nos ve de esa forma. Él pone las reglas para todos iguales. Ahora, hay un error conceptual ahí, porque el hecho de que eso sea verdad no significa que seamos iguales, que es lo que estabas diciendo vos. Entonces, si nosotros podemos entender cuál es la igualdad que tenemos que buscar, a la vez podemos celebrar las diferencias, porque las diferencias son muy buenas, porque justamente Absolutamente. tanto hombres como mujeres tenemos nuestras características propias, ¿no? Ahora, con respecto a lo que decías, este tema del feminismo,
Me gustaría que veamos un momento cuál es la definición que da la RAE, por ejemplo, la Real Academia Española de Feminismo. Vean que dice que el feminismo es el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Esa es una de las acepciones, ¿no? La acepción que menciona después es simplemente el movimiento que abroga esa igualdad, de derechos entre la mujer y el hombre. Ahora, más allá de que esté siempre muy de acuerdo con todo lo que dice la RAE, en esta tarde me gustaría poner en tela de juicio esto que dice. Porque me gustaría que reflexionemos y podamos pensar, ¿será que de verdad es eso lo que busca el feminismo? ¿Será que de verdad el feminismo lo que busca es la igualdad de los derechos entre la mujer y el hombre? Entonces, contestando un poco lo que estabas preguntando hoy, es importante saber que hay 3 olas de feminismo. O sea, el feminismo que estamos viendo hoy por hoy, el feminismo actual, no fue siempre así el feminismo. El feminismo comienza a ganar auge, a ganar fuerza como movimiento político y social en el siglo XVIII. ¿En qué contexto? En un contexto en el cual, muy parecido a lo que mencionabas vos, pero mucho antes, la mujer tampoco tenía muchos derechos. O sea, estamos en un contexto en el cual la mujer, por ejemplo, tenía prácticamente nada de participación en los derechos civiles, en la vida civil de la sociedad. Entonces comienza a levantarse un movimiento, no solamente liderado por mujeres, sino también por hombres, que lo que hacen es buscar esa igualdad, que es lo que estábamos diciendo ya al principio, esa igualdad ante la ley. Esa igualdad de decir, bueno, tanto hombres como mujeres tienen los mismos derechos y tienen la misma responsabilidad civil. Y se lograron cosas muy buenas. Por ejemplo, se logró el voto femenino, que hasta ese momento era impensado que una mujer pueda tener esa participación en la sociedad. Totalmente. Bueno, esa primera ola de feminismo se llama feminismo liberal. Ahora bien, después de ese feminismo viene lo que sería la segunda ola del feminismo. Y aclaro por si no quedó claro, esa ola de feminismo, el primer movimiento feminista fue muy bueno, ¿sí? El movimiento feminista liberal fue muy bueno porque justamente buscó esta igualdad ante la ley y fue excelente muchas de las cosas que se lograron. Ahora, el tema es cómo movimiento político y social muchas veces se fue degenerando, muchas veces se fue como perdiendo la forma y el objetivo. Entonces, después de eso se produjo una segunda ola del feminismo que ya estaba mucho más ligada al marxismo. El marxismo, estamos hablando de Marx, socialismo científico. Para los que no recuerdan, Marx fue el que sentó las bases del socialismo científico, como llamaba él, o comunismo. ¿Por qué? Porque esta segunda ola del feminismo está, en cierta forma, está definida por la definición que tenía Engels, que era el socio cercano de Marx, la definición que tenía Engels de familia. ¿Y qué decía Engels sobre la familia? Engels decía, en la familia, el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado. Es decir, lo que está haciendo Engels está haciendo una equivalencia directa entre la lucha de clases que ellos estaban llevando a cabo, entre el burgués o capitalista o empresario y el obrero o proletariado, y lo está haciendo directamente, lo está comparando con el rol que cumplía el hombre y la mujer. Entonces es como que vemos que a partir de esa segunda ola de feminismo se comienza a crear como esta brecha, como esta enemistad, en el hecho de decir, ¿y cuál es el tema? El punto es, cuando nosotros trazamos una brecha de enemistad, nosotros en realidad no estamos buscando resarcir derechos a uno de los dos lados. Nosotros lo que estamos creando es eso, estamos creando enemistad. Entonces, si nosotros comenzamos a ver, a partir de ese momento, todo el movimiento feminista comienza a estar definido por esta enemistad entre el hombre y la mujer. Después de eso vino la tercera ola de feminismo, y ahí sí ya estamos hablando del feminismo que estamos viviendo hoy por hoy. Que ya es un feminismo, sigue siendo marxista, sigue teniendo las mismas bases del marxismo, está muy relacionado con el comunismo, pero a la vez es mucho más violento. Y entramos en cosas mucho más delicadas, porque quiero compartir con ustedes, por ejemplo, una frase que decía Simone de Beauvoir, que fue una de las pensadoras más importantes de esta tercera ola de feminismo. Fíjense lo que decía Simone de Beauvoir. Ella decía en su libro El segundo sexo, dice, no se nace mujer, se llega a serlo. O sea, es como decir, ya no se pone en tela de juicio, ya no estamos hablando de cuestión de derechos, ya no estamos hablando en cuestión de igualdad,
ya estamos hablando de términos directamente anticientíficos. A partir de y por eso los que por ahí saben un poquito más de esto sabrán que este feminismo está muy ligado, muy de cerca a todo lo que es el movimiento LGBT, de los derechos de las personas LGBT. ¿Pero por qué? Porque se entra en tela de juicio justamente temas que son directamente anticientíficos, como el hecho de decir, vamos a desligar a la mujer de sus características naturales que la hacen mujer, y vamos a decir, en realidad es un concepto simple, ser mujer es simplemente un concepto social o cultural que cualquiera puede llegar a serlo. Si nos ponemos a reflexionar sobre la esencia de lo que esto significa, es totalmente dañino a la mujer porque justamente la está despersonificando de lo que es. Totalmente, o sea, no tiene ningún sentido, o sea, va completamente en contra de lo que supuestamente ellas estaban llevando adelante, esa igualdad. Lo que hizo fue pisarla a la mujer como ya no existís, solo el hombre queda. Es Exactamente. rarísimo. Exactamente. ¿Algo para añadir, Fer? O sea, es tan contradictorio. Es muy Sí. contradictorio. Es tan contradictorio que es como que a mí me surgen tantas cosas, porque es como que yo les quiero preguntar primero, si la base ideológica de este feminismo actual es el marxismo, yo pregunto, ¿esta gente no se dio cuenta que los que siempre persiguieron a todas estas liberales, a todos los LGTB, etcétera, etcétera, fueron los marxistas y los comunistas? O sea, es como que quieren unir dos cosas que no pueden ir juntas. Exacto. Uh-huh. Absolutamente, absolutamente. Y de eso era justamente lo que también quería que nos tomemos un momento para pensar. Exactamente eso que estás diciendo. Entonces comenzamos a ver que lo que estamos viendo hoy de feminismo, esto no nació hace un par de años. Esto no nació ni hace un par de años ni en el 2014. Esto viene hace mucho tiempo. Claro, es algo que se viene gestando filosóficamente Se hace viene, sí. muchos Así años. Sí, se viene Es lo que gestando se viene filosóficamente. manipulando y educando de esa manera, ¿no? De a poquito. Y también me llama la atención que yo creo que esa primera ola que vos decías hoy del feminismo liberal, ¿de qué fecha más o menos dijiste que era? Siglo XVIII. Bueno, yo imagino que eso habrá salido realmente del pueblo. Esa habrá sido una manifestación genuina. Genuina, exactamente. Esa de era la las palabra mujeres. que se me Y después venía. cómo se va manipulando políticamente todo. Entonces vemos cómo ya se transforma en un arma política para manipular a las masas. Absolutamente. Absolutamente. Entonces, cuando hablamos de conceptos así, comenzamos a hablar realmente de ideología. O sea, ya estamos hablando de cuestiones que no tienen nada que ver con la ciencia. Cuestiones que están totalmente alejadas de cualquier tipo de análisis o rigurosidad científica. Y lo que vemos hoy, lo que vemos que caracteriza al movimiento feminista hoy es, por un lado, esta esencia que decíamos de no buscar los derechos, resarcir derechos a la mujer. Porque en definitiva, si nos ponemos a pensar, en realidad se ha avanzado muchísimo hasta este año, hasta el 2022, en lo que es derechos de la mujer. Hoy por hoy la mujer ocupa un lugar que nunca ha ocupado en la historia. Es decir, a través del primer feminismo, de la primera ola de feminismo en adelante, la sociedad ha crecido muchísimo en eso. De hecho, si después nos ponemos a ver estadísticas de los países, de niveles de pobreza, de niveles de indigencia, de personas en la calle, incluso en situaciones de guerra, por ejemplo, como la que están viviendo ahora Ucrania con Rusia, vemos que siempre el que sale más desfavorecido es el hombre. Entonces, si nosotros tomamos una postura objetiva para analizar la realidad, nosotros vemos que en realidad el supuesto patriarcado, o sea, la predominancia del hombre sobre la mujer, es algo que tal vez se dé en ciertas esferas, pero ya totalmente distinto a lo que podía ser antes, cuando realmente la mujer había derechos que no tenía. Exacto. Entonces, ¿cuál es la esencia del feminismo? Lo que nosotros vemos es que la esencia del feminismo es crear esta enemistad entre la mujer y el hombre. Entonces, lo que hace el movimiento feminista hoy por hoy muchas veces es atribuir, y para esto quiero mencionar algo que tal vez, sobre todo las personas de Argentina sepan. Hace, ¿cuánto habrá sido? ¿Una semana y media atrás? 2 semanas atrás se dio este tema de la violación en grupo. Oh, sí, Hace un par de sí, semanas, sí. ¿no? Un par de semanas. Bueno, 10 días como mucho. sí, haciendo un margen después para conectar con lo que estamos diciendo. Hace un par de semanas en Argentina se dio un evento que realmente estuvo mucho en la boca de las personas porque fue algo tremendo. Se descubrieron a 6 hombres que estaban violando entre los 6 a una mujer. Estaban violando en un auto. Me parece que un par de ellos por ahí se turnaban para salir como a hacer, como diríamos, de campana, sí, era como controlar. plena luz del día, en un centro, en una ciudad, un desastre. En plena luz del día, exactamente.
Bueno, ¿qué sale a hacer el feminismo ante eso? Uno diría, bueno, el feminismo, como está, entre comillas, a favor de la mujer, lo primero que haría sería salir a buscar una condena para esos violadores, ¿verdad? Bueno. Es lo que la lógica diría. Es lo que la lógica diría, exactamente. Es lo que cualquier persona con un poco de moral o dos dedos de frente diría, bueno, hay que realmente, esas personas son un problema, son un peligro para la sociedad y son merecedores de una pena, de una condena. Bueno, ¿qué hizo el feminismo como movimiento? Salió a decir esto, salieron a decir, bueno, eso que pasó, esa violación que violaron como animales, eso es culpa del patriarcado. Dice, esos que violaron pueden ser tu hermano, tu amigo, tu papá. Dice, y ninguna de las personas que salieron a hacer este tipo de manifestación, en ningún momento les atribuyeron de ningún tipo de responsabilidad a los violadores. Exactamente. Decían cosas como, ese violador es producto de la sociedad patriarcal. Así es. Entonces, ahora, ¿cuál es el tema? Uno comienza a investigar un poco de quiénes eran estos violadores. Y uno se da cuenta de que la mayoría de ellos eran justamente punteros políticos que estaban muy de cerca con el comunismo, con el feminismo, eran lo que pertenecían a estos movimientos. Exacto, eran todos pertenecientes a estos movimientos. Era lo que comúnmente se llama en las redes sociales como aliados feministas. El feminismo hoy por hoy lo que dice es... ¡Oh, por Dios! Ahí se puso más fuerte la música. Sí. Sepan disculpar, queridos oyentes, pero estamos siendo atacados por nuestros vecinos. El feminismo hoy por hoy como movimiento, una de las cosas que dice, una de las consignas es, el hombre tiene que deconstruirse. ¿Qué significa deconstruirse? Significa el hombre tiene que salir de ese chip patriarcal, de esa cosmovisión, de ese orden patriarcal en el cual se crió en una sociedad patriarcal, y tiene que comenzar a ver a la mujer como su igual, y todo lo que promueve el feminismo, ¿no? Ahora, estos tipos, estos violadores, ellos se entraban en un 100% en el estereotipo de hombre que viene promoviendo el feminismo, porque ellos eran aliados feministas, porque ellos estaban completamente deconstruidos. Hay fotos de ellos que están vestidos literalmente con ropa de mujer, como diciendo, estamos acá en su lucha y las acompañamos. ¿Y qué terminaron haciendo ellos? Terminaron violando entre los 6 a una mujer. Y creo que era una adolescente. Sí, exactamente. Sí, era una chica adolescente. Una adolescente. Entonces, tomémonos un momento y analicemos sobre lo que estamos viendo. Estamos viendo que se produce una violación bestial y las feministas, que son las que en teoría están a favor de las mujeres, no solo que no condenan a los violadores, sino que además le echan la culpa a un enemigo invisible que es el patriarcado, y dice, ellos son productos del patriarcado. Y uno dice, pero ¿será que son productos del patriarcado si ellos justamente son el estereotipo que el feminismo viene promoviendo en todos estos años? Entonces, ¿de quién es la culpa? Entonces, y ahí es lo que quería conectar con hoy. Dirigentes políticas en Argentina como Victoria Donda, Miriam Bregman, que son dirigentes que están ocupando asientos en el Congreso de la Nación, hace unos años, cuando tuvieron la oportunidad de votar a favor de la prisión efectiva para violadores, votaron en contra. O sea, dirigentes feministas, estamos hablando Ellas son referentes. Ellas son referentes feministas que además ocupan un lugar político altísimo en la Argentina, porque ocupan un asiento en el Congreso de la Nación. Cuando tuvieron que votar en contra de los violadores, votaron a favor, porque ellas votaron en contra de la prisión efectiva para violadores. O sea que la incongruencia es total. Entonces ese es el común denominador, la incongruencia. Es total y absoluta, ¿no es cierto? Es total y absoluta. Es como cuando pasó este tema de la violación en manada, como se lo denominó. Decían, yo veo que en Twitter una de estas feministas pone, no los condenes, es tu padre, es tu hermano, exacto, es tu amigo. Entonces yo agarro y retuiteo, no, mi padre ni mi hermano no andan violando por ahí, o sea... Exactamente. O sea, ¿qué es eso? O sea, exactamente, entonces... O sea, ¿qué padre tenés? ¿Qué hermano tenés? Entonces, exactamente, Fernanda. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Vemos que el feminismo siempre está queriendo poner a las mujeres en contra de los hombres en general. Porque tenemos un caso específico que tenemos 6 personas culpables de violación, de una violación bestial,
y el feminismo no los ataca, sino que los libera de responsabilidad. Porque dice que todos los hombres son violadores. Eso salieron a decir literalmente. Salieron a decir todos los hombres son violadores en potencia. Y aún más, algunos influencers salieron a decir que el problema está en la heterosexualidad, porque dice que el hombre heterosexualidad es violador en potencia. Me estoy enterando que simplemente por ser hombre heterosexual soy un violador en potencia, según estas personas. Sí, es terrible, es terrible. Entonces, siempre vemos este germen, ¿no? Esta semilla que tiene el feminismo de decir, no vamos a ir a favor de las mujeres, no vamos a condenar a aquellos que son un peligro para las mujeres, sino que los vamos a liberar de responsabilidad. Vamos a votar a favor de ellos cuando tengamos la posibilidad de votar en contra. Y vamos a atacar entre todas a un enemigo invisible. ¿Quién es ese enemigo invisible? El patriarcado. O vamos a atacar entre todas a los hombres en general por el simple hecho de ser hombres. Entonces hay un llamado realmente a la reflexión que todas las personas hoy por hoy tendrían que hacerse, que es muy sano hacerse frente a cualquier movimiento político, de decir, ¿qué cosas promueve este movimiento? ¿Y qué cosas hace realmente por eso que promueve? Fíjate, eso es lo que están comentando. Sí, entonces, antes sí, estaba viendo ahí que hay dos comentarios, que una es una pregunta, el otro no llego a leer todavía, pero te lo vamos a leer. Pero fíjate vos esto entonces, con lo que vos decís que hay que reflexionar ante esto. Yo digo, entonces, si esto es algo totalmente ilógico, o sea, es incongruente lo que plantea el feminismo, yo desde mi parte, lo que a mí me compete como líder religiosa, por llamarlo de una manera, desde mi área, ¿no es cierto? Si fuera de docente, lo hablaría desde la educación, desde una escuela o desde la universidad, pero yo lo hablo en este momento desde mi lado, que es la iglesia, ¿no? Entonces, si estas personas, ante un caso así, que se dicen feministas y que deberían defender a una adolescente que fue abusada sexualmente por 6 hombres, y dicen que no, que los culpables no son esos 6 varones, sino que son todos los hombres, porque son violadores en potencia. A mí me está diciendo de que atrás de eso no hay un deseo de defender los derechos de la mujer, sino lo que hay es un deseo de atacar al hombre. Exacto. Entonces, si yo lo llevo eso al plano que a mí me toca, yo lo que digo es, acá no les interesa un pepino ver si la Biblia es machista o no es machista. Lo único que les interesa es atacar la Biblia porque suponen de que la escribió un hombre, o porque suponen de que Dios es machista, o porque suponen que Dios es hombre. Entonces es atacar por atacar, porque si lo que tienen que defender no lo defienden. Sí. Así es. Exactamente. Entonces, eso desde el lado que a mí me toca hablar, ¿no es cierto? Sí. No sé si leíste, por un lado, la pregunta que hace Verónica, que es cuando vos estabas hablando de las líneas del feminismo. Pregunta si será que fue a partir de la revolución sexual de los 60. Sí, absolutamente. Por la tercera ola. Absolutamente. La tercera ola viene más o menos por ese tiempo, por esa fecha. O sea, imagínense, ¿no? Imagínense, como decíamos hoy, esto es algo que viene hace años. No es solamente ni del hace un par de años, ni del 2015, ni nada. Claro, es algo que se viene gestando, que empieza, entonces, para rebobinar un poquito, viene gestándose legítimamente desde el siglo XVIII por injusticias que habían como sociedad. Sí. Pero después empieza a levantarse algo a nivel filosófico, como una estrategia maligna, por decirlo por ahí atrás, para venir a empezar a meterse sutilmente hasta llegar a ser lo que es hoy. Pero fíjense y no sé en qué va a terminar, ¿no? ¿A dónde apuntaron? A afectar a nivel político, que sea una ideología. Sí. A nivel filosófico, o sea, los más, se supone, estudiosos, intelectuales, estaban opinando esto, escribiendo libros y libros que hasta ahora siguen leyendo. Y después en los artistas. Porque si se ponen a ver ahora, y me imagino que también los músicos de esa época y de las artes en general, todos siempre fueron ahí como parte de esa misma onda zurda, la verdad. Sí. Que siempre fueron como opinando y estando a favor de todo esto, como un poco del comunismo, toda una mezcla rarísima, pero se encargaron de ponerlos, de insertar este pensamiento y toda esta ideología en los más influyentes. Totalmente. Entonces, para llegar literalmente a toda la sociedad. Yo no sé si se pusieron a pensar tal vez alguna vez, pero,
realmente estamos en un momento de la historia en el cual parecería que el discurso de una persona vale mucho más que sus acciones. Es como decir, estamos en un punto, en un momento de la historia que está caracterizado por masas moviéndose, siguiendo el discurso de una persona, no sus acciones. Entonces, ¿qué pasa? Viene el feminismo, después de este trabajo que viene haciendo todos estos años de conformarse y consolidarse como movimiento. Y claro, dice, representamos a todas las mujeres. Dice, representamos los derechos de las mujeres. Queremos devolverle esos derechos que están perdidos a las mujeres. Ahora, tenemos que analizar cuáles son las acciones que se están llevando a cabo desde el feminismo. ¿Será que realmente respaldan ese discurso o será que van completamente en contra de eso? Y es muy importante, perdón, mami, Sí. es muy importante todo este tema. ¿Y por qué lo queríamos tocar también? Porque realmente estamos siendo, nosotros también como una generación joven, estamos siendo completamente bombardeados de estos en las redes sociales, en cualquier medio de comunicación en realidad, en lo que hablan en las escuelas. Ahí mencionaba Patricia Sí, quería leer ahora eso. de lo que se está estudiando, de lo que se enseña en Argentina, por lo menos se llama ESI, que es la educación sexual integral, donde ya todo el tiempo les enseñan no hay hombre y mujer, no hay dos géneros, hay 200.000 géneros y se puede ser lo que quieras ser y ya, no sé, ya tenés que hablar con la E en vez de la O y la A, todas esas cosas. Y lo importante que es que nosotros sepamos estar informados y sepamos saber de dónde viene todo esto, a qué está yendo y qué responder. Porque me imagino que después mis hijos, si nosotros ya estamos completamente bombardeados, ¿cómo van a ser a ellos que desde el jardín les están enseñando estas cosas? Literalmente desde el jardín. Entonces, acá cualquiera que esté escuchando esto, que tiene hijos, que tiene nietos, que tiene sobrinos, realmente es un tema preocupante y es un tema para estar actualizado y para estar sabiendo qué responder y no hacer una respuesta sencilla, porque uno capaz dice, Exactamente. no, el Señor, la palabra dice que hay hombre y mujer y fin, porque el chico lo que está haciendo es recibiendo información y mentira tras mentira que le va llenando la cabeza y después una respuesta sencillita no le va a servir, no le va a cerrar por ningún lado y va a terminar cayendo en esas mentiras. Así es. 100%. Quiero leer, muy, muy interesante lo que dice acá Patricia. Patricia nos está saludando desde San Isidro, Buenos Aires. Saludos a Buenos Aires. Y dice Patricia, 2 de esos muchachos de este grupo de violadores son de nuestros barrios. Lamentablemente son productos del adoctrinamiento del progresismo que inculca la liberalidad en el sentir. Si se sienten mujer, aunque sean hombres. Sí. En las escuelas se habla de ESI en todas las materias, lo que decía Jazmín. ¿Cómo es que qué significa educación sexual integral? Se lo quieren introducir en la mente sí o sí. La materia biología ya no es biología, es ideología. Muy interesante lo que dice, ¿no? Así es. Muy interesante. Sí. Me parece muy bueno lo que decís, Jaz, el hecho de que una tiene que estar informado, tiene que saber qué responder, porque al joven de hoy o al niño de hoy no le basta con que les digas, no, mira, solo hay 2 sexos. No, tenés que explicarle por qué, lamentablemente. Sí. Aunque es ilógico, pero es así. Ya tenemos que empezar a dar otras explicaciones. ¿Por qué? Porque el argumento de este tipo de personas habla muy fuerte. Me contaba una adolescente en Argentina, que bueno, en ese momento era chiquita, ahora tenía 12 años por ahí, 13 como mucho, que en la escuela, como se implementó este sistema ESI, que realmente era algo obligatorio para las escuelas y no podían rechazar enseñarlo, encima traían gente de afuera y todo, dice que le ponían en el piso, por ejemplo, 2 figuras de personitas grandes, y decía, por ejemplo, ponerle que una tenía el pelo largo y uno pelo corto, y decía, ¿a quién se le pone la pollerita? Y ponele que vos decías a la nena y decía, no, si Josecito se quiere poner la pollerita, se le puede poner a Josecito la pollerita. Pero eso era de nivel del más básico, literalmente desde el jardín te están enseñando eso. ¿Y qué pasa? Vos llegás a decir, te enseñaron en tu casa que no, que la nena es nena y el nene es nene, y te empieza a retar desde la maestra, la que te está enseñando eso, de que no hay que rechazar, de que no hay que juzgar y todo, y te empiezan a retar, hasta tus compañeritos te empiezan a hacer bullying. Sí. Entonces es mucha presión para el niño que está recibiendo esto y que en su mente tiene que intentar no confundirse por lo menos. Absolutamente. Y
añadiendo algo a eso que estás diciendo y también conectándolo con el comentario muy interesante que hacía Patricia. Esa es una de las cosas que promueve el feminismo, por ejemplo, en Argentina, muy fuertemente la implementación de la ESI en las escuelas, justamente para añadir a este proceso de deconstrucción que tienen que llevar sobre todo los hombres, ¿no? De cómo salir del sistema patriarcal, y bueno, como parte de todo eso. Ahora, ¿qué genera eso? ¿Qué tipo de personas genera eso? Acá tenemos claros ejemplos de que de estos 6 violadores, la mayoría de estos violadores justamente entraban en el estereotipo que se crea a partir de estos movimientos, a partir de este tipo de enseñanza. Claro, ¿Y qué hicieron entre los... deconstruidos. Ellos estaban totalmente deconstruidos. ¿Y qué hicieron los 6? Violaron en manada a una chica. Entonces, uno de los mejores esfuerzos, entre comillas, del feminismo para favorecer a la mujer, entre comillas también, es implantar este tipo de pensamiento. ¿Y qué genera eso? Generó 6 violadores en este caso. Entonces, es como decir, como la otra vez charlaba yo con una chica que también es bastante afín como a las ideas del feminismo, y le decía, muchas veces ciertos problemas que plantea el feminismo, como por ejemplo los femicidios, las violaciones, son problemas reales. El problema del feminismo es que siempre falla en la forma que tiene de ir en contra de esos problemas. Exacto. Es como decir, la forma de ir en contra de una violación como esta es castigando al violador para que no esté en sociedad, para que no sea un peligro para otras mujeres. Exactamente, es lo que uno esperaría. Es lo que uno esperaría. Es la lógica, que si hay otras mujeres que quieren manifestarse con un movimiento feminista, yo digo, bueno, van a salir a defenderme. Van a salir a defenderme, exactamente. Pero no, salen a defender al violador. Defienden al violador, atacan al hombre en general simplemente por ser hombre y dicen cualquier hombre puede hacer esto simplemente por ser hombre. Atacan a la familia. Sí. Entonces, cuántas violaciones evitaron? ¿Cuántos femicidios evitaron? Ninguno. Ninguno. Sí, exactamente. Y también el tema de que la solución tampoco es meternos dentro de un tupper, ¿no? Porque uno como cristiano dice, Dios mío, ¿cómo le va a mandar al colegio, a la escuela? En Argentina, por ejemplo, no hay lo que es el homeschooling. Y sí o sí tenés que ir a la escuela, pública o privada, pero tenés que ir a la escuela, y también escasean las escuelas cristianas. Y es un tema, porque, o sea, vos tenés una responsabilidad muy grande de educar a tu hijo, o además, incluso acá, que acá mucha gente hace el tema del homeschooling, en algún momento va a crecer, en algún momento va a querer salir a la sociedad, tener amigos, ir a la universidad, lo que sea, y tenés que haberlo preparado muy bien para enfrentarse a todo eso y no dejarse engañar y poder plantarse, aunque sea en tener sus convicciones claras. Justamente ese tema es el hecho de... Yo hablaba con una mamá esta mañana y en estos días, y yo le decía, mira, vos tenés que estar tranquila en esto. Vos tenés que confiar en lo que vos le enseñaste a tus hijos. Y esa tiene que ser nuestra tranquilidad como cristianos, en lo que uno le enseña. Yo siempre estuve tranquila de lo que les enseñé a mis 2 hijas, ¿no? Una aquí presente a mi izquierda. Siempre estuve tranquila en las convicciones en que ellas tenían, porque yo estaba tranquila en lo que les enseñé. Y fueron a escuelas públicas. Fuiste a una universidad pública bien difícil, como es la Universidad de Leyes en Argentina, donde hay mucho de izquierda, mucho movimiento social, muy contaminado con todo, pero... Todos mis compañeros, incluso de mi grupo de estudio, todos eran zurdos. Que por cierto son movimientos anti-Dios, ¿no? Totalmente, sí, absolutamente. Totalmente, pero justamente, o sea, yo creo, como vos decías, ¿no? Yo no sé si nuestra función va a ser atacarlos o lograr cambiarles la mentalidad. Yo creo que no va por ahí. Sí. Pero sí que cada uno se pueda mantener en su convicción, y si uno sabe en lo que cree y está firme en sus convicciones, vos sabés que ellos no te van a poder llevar hacia ahí. Nunca me planteé de que alguno de estos movimientos los pudiera llevar a ustedes hacia alguno de estas líneas de izquierda o de algo, porque era obvio que no entraban en la cabeza de ninguno de nosotros, ¿no es cierto? Pero saber cómo los atacamos a estas ideologías
no es queriendo atacarlos en público, ni enfrentándolos cuando están en grupos, ni nada. Es cuando se llega a dar en un momento una charla personal 1 a 1. Así es. Es ahí donde se puede dar un diálogo, porque cuando están juntos se envalentonan, o sea, se vuelven valientes cuando están todos. Ahora, el 1 a 1, ahí es donde uno puede hablar con un compañero de trabajo, pero cada uno con fundamentos. Así es. Poder presentarle la fe, poder presentarle por qué creo, o tal vez ni siquiera de la fe, pero presentarle la incoherencia en la que están creyendo, porque es una incoherencia cuando realmente se ponen, si uno logra hacerlos pensar, porque creo que estas personas no piensan, creo que solamente repiten un discurso que de alguna manera se los metieron en la cabeza. Porque yo creo que hay en mucha gente no hay maldad en esto, al hacer todo esto y al participar de las marchas y al querer influenciar. Yo realmente creo que están convencidos de que es una ideología buena y que van a cambiar algo en la sociedad que está roto, pero en realidad hay mentes macabras ahí que están dominando todo y están trayendo ese discurso a las mentes y están siendo engañadas. O sea, capaz incluso en el proceso se transformaron, porque he conocido gente, se ponen tan violentos que sí, se van transformando en personas feas. Sí. Pero creo que en un principio muchas deben tener, o incluso conozco chicas que realmente me doy cuenta que no son personas que están tan contaminadas, pero cayeron en la mentira. Cayeron en la mentira. Se nos terminó el tiempo, gente. Uy, quedó corto esto. Quedó corto. Así que bueno, vamos a ver si hay algunas preguntas después, si nos mandan algún feedback, a ver si continuamos algo así para el jueves que viene. Así es, díganos qué les parece y si quieren más de este tema. Porque se nos acabó el tiempo. Así que bueno, gracias Ezequiel por venir a compartir con nosotras. Gracias chicas, muchas gracias. El pastor sigue su gira, lo seguimos esperando, va a venir para fin de mes. Mientras tanto estamos acá cubriendo, haciendo lo mejor que podemos. Gracias, Has. Gracias acá a los operadores de la radio. Gracias por el tiempo y por el espacio. Nos vemos el próximo jueves. No se olviden de darle me gusta al video y seguirnos en las redes sociales. Pulgar para arriba al video, no se olviden. Síganos en YouTube, Marcelo y Fernanda Montenegro, Ministerios Bíblicos, y en Instagram, Marcelo y Fernanda Montenegro. Bien. Ahí justo hicieron una pregunta sí. Que la vamos a guardar para la semana que viene, me imagino, aunque sea así. No sé si vamos a cambiar de tema o no, pero por lo menos vamos a responderle, me imagino, la semana que viene. Excelente. Así es. Shalom Ubrajá y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.